Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro curso de Aprendiendo Excel, sesión 1 de 4 organizada por Sigma en colaboración con Movimiento Congruencia. Mi nombre es Melissa Ollervides y tengo el gusto de presentarles a Marcela Medrano, quien estará compartiendo esta sesión, estos cursos, y también me complace mucho presentarles a Sofía Treviño, que nos estará ayudando con la interpretación de lengua de señas mexicana. Pues bienvenidos y bueno, te cedo la palabra, Marcela. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a todos al curso de Excel básico. Déjenme les comparto mi pantalla. Denme un Sí. segundito. Listo. Creo que ahí se ve. Muy bien. Bueno, pues básicamente este curso inicia como un curso desde cero. Vamos a aprender desde abrir el Excel y bueno, vamos a tener 4 partes del curso donde vamos a ir aprendiendo diferentes cosas. Esta es la parte 1. Y entonces, pues básicamente lo que vamos a ver es conocer el programa el día de hoy. Cómo vamos a entrar, cómo abrir documentos, cómo imprimir, conocer en general las herramientas que después nos van a servir para trabajar los datos. Esa sería una sesión 2 y trabajar con fórmulas básicas, que sería una sesión 3. Y para la cuarta, poder hacer creación de gráficos y tablas dinámicas. Entonces, bueno, para entrar un poquito en contexto, quisiera platicarles o decirles qué es y para qué sirve Microsoft Excel. Y bueno, según Microsoft, la definición que ellos tienen es que es el programa de hoja de cálculo líder en la industria, una herramienta poderosa de visualización y análisis. Y bueno, en mis propias palabras y en mi opinión, la herramienta, para mí el Excel es una herramienta que te permite manejar y analizar grandes cantidades de datos y poder hacer operaciones y gráficos de manera rápida y sencilla. Espero que este curso les sirva mucho a todos ustedes. Digo, al final vamos a tener preguntas, pero de todas formas, si hay algo que ustedes quieran consultar después, con gusto pueden dejar sus preguntas y les podemos contestar por correo. Asimismo, también al final de la sesión, me gustaría saber de sus comentarios, como al final vamos a tener 4 sesiones, me gustaría saber si hay algo que les gustaría ver o que agregáramos, o si hay algo que les gustaría que modificáramos para poder considerarlo para las siguientes. Y bueno, básicamente empezamos con cómo abrimos Excel. Entonces, esto aplica para los sistemas operativos de Windows. Entonces, en nuestro sistema operativo de Windows tenemos una barrita del lado inferior izquierdo que es un icono de ventana. Entonces, le daríamos Tab y Enter o clic ahí y se va a desplegar un menú donde vamos a buscar el icono de Excel, que es un cuadrito verde con una X, y entonces lo seleccionamos con Tab o con el cursor y le damos clic o enter. Esa puede ser una manera. También la otra manera es que a un ladito de esta ventana, en la parte inferior izquierda, está un icono de una lupa y entonces ahí podemos ahí podemos escribir Excel. Entonces le vamos dando y luego nos va a aparecer ahí el programa, igual con el mismo icono, el cuadrito verde con la X, y entonces lo vamos a poder seleccionar, darle Tab, Enter o clic. Entonces, una vez que hagamos esto, se va a abrir nuestro programa y la ventana que veríamos básicamente sería una que tiene un rectángulo color verde y el resto es una pantalla que se ve de color gris. Lo que vamos a hacer para abrir una nueva hoja de cálculo es en las primeras opciones que salen, la primera es una hoja de cálculo en blanco, que es esta que señalo aquí. Le podemos dar clic o seleccionarlo con Tab y Enter y se va a poder abrir. O la otra opción es abajo en el lado izquierdo, en nuestra barra verde, va a haber un icono de una hoja con una pestañita doblada que va a decir nuevo. Igual nada más hago una aclaración, aquí mi Excel está en inglés, pero todos los comandos que les voy a ir diciendo están escritos en la presentación en español para que pueda ser más fácil seguirlo por si ustedes tienen ese programa en ese idioma. Y entonces le damos Enter o Tab o clic y entonces ya vamos a abrir el Excel y básicamente lo que vamos a ver es una cuadrícula
que es nuestra hoja de cálculo con una barra en la parte de arriba. Y lo que quiero platicarles ahorita es, o lo que vamos a ver en esta sesión es, qué es lo que vamos a encontrar en la barra de herramientas arriba. Pero primero me voy a ir con las cosas más básicas que encontramos de arriba hacia abajo. Y voy a explicar las cosas que utilizamos con mayor frecuencia. Me regreso un poquito porque aquí también, donde les estaba diciendo el comando para abrir una nueva hoja de cálculo, en este mismo menú también tenemos la opción abajo, que es una carpetita un poco abierta, así es el icono, y dice abrir. Entonces también podemos seleccionar esta, y esto lo que nos va a permitir, le vamos a oprimir en nos va a llevar a otra ventana en donde nos va a poner algunos archivos de Excel que ya hayamos usado previamente. Esto es para abrir algún documento que ya tengamos guardado en nuestra computadora. Entonces, lo que podemos hacer aquí es seleccionar si es que nuestro documento está en alguno si es alguno de esta lista, o la otra opción que podemos hacer es en el menú de en medio, tenemos uno que dice mi PC, entonces podemos dar tab, enter o clic ahí y nos va a abrir otra opción en donde nos va a llevar a nuestros documentos para poder buscar el archivo. Entonces le damos clic en la parte de documentos, en la parte superior, en medio, los documentos también el icono es una carpetita abierta, le vamos a dar clic y nos va a abrir otra ventana para poder aquí buscar nuestro archivo en la carpeta donde la tengamos. Una vez que lo seleccionemos, en este caso aquí sería curso Excel básico, lo vamos a seleccionar. Todos los comandos para poder abrir las cosas o seleccionarlas lo vamos a mencionar como tab enter o como clic. Entonces aquí lo seleccionamos y en la parte inferior derecha está un botón que dice abrir con una flechita hacia abajo. Vamos a picarle aquí y entonces ya nos va a abrir aquí el archivo. Si se fijan, aquí ya tengo unas columnas abiertas. Entonces, esta es la manera de poder abrir un documento nuevo o abrir un documento existente. En este siguiente slide, básicamente vamos a ver los menús de a mero arriba donde está una franja verde. Y lo primero que encontramos es un icono de lo que antes se utilizaba como una herramienta para guardar archivos, que es un disco. Probablemente a lo mejor los más jóvenes no conozcan esta herramienta, pero anteriormente era como lo que ahora utilizamos como un USB. Entonces, este botón básicamente es un atajo para nosotros rápidamente poder guardar los cambios que estamos generando en nuestro archivo. Hay otras maneras de poder guardarlo y ahorita se los voy a mostrar, pero básicamente esta pestañita de acá son atajos. Entonces, si le damos tab, enter o clic, vamos a poder guardar los cambios en nuestro archivo. A un lado hay una flechita volteando hacia el lado izquierdo, que eso nos va a permitir deshacer cualquier movimiento que nosotros hayamos hecho. Si nos equivocamos y borramos un dato en alguna de las celdas, le damos clic o tab y enter en esta flechita y entonces se va a regresar lo que hayamos borrado o cualquier acción que nosotros hayamos hecho donde nos pudimos haber equivocado. Y la contraria, que es una flechita que está viendo hacia abajo, hacia el lado derecho, esa es para rehacer algo que nosotros ya habíamos quitado. O sea, si yo quiero irme a los pasos como los estaba haciendo, le doy deshacer. Y si quiero regresar a esos pasos que ya había hecho, le pongo rehacer. Y bueno, posteriormente nos vamos a ir a cada una de las pestañas de las herramientas que tiene Excel. Y son básicamente, digamos que son 9, pero vamos a ver las que más utilizamos. Entonces empezamos con la primera, que es archivo. Y entonces aquí en archivo, este menú está debajo de la franja verde que ahorita estábamos explicando. Esto no tiene ningún icono, sin embargo, es el menú principal de Excel. Entonces le damos clic a archivo
o tab y enter y se vuelve a abrir la misma vista que ya teníamos anteriormente. Aquí podemos volver a seleccionar tener una hoja de cálculo nueva que nos permite abrir un nuevo documento, y abajo también está el mismo comando de abrir, que lo que vimos ahorita es abrir un documento existente. Está abajo el botón de información, el cual nos va a permitir tener información general del archivo: cuánto pesa el archivo, cuándo se creó, en qué fecha, en qué horario, quién es la persona que lo creó, etcétera. Abajo está el botón de guardar, que va a hacer la misma acción. Podemos nosotros darle archivo, guardar, y vamos a guardar los cambios de nuestra presentación. Sin embargo, como les mostré hace rato, el icono del disco es una forma o un atajo para no tener que hacer estos dos pasos. Y luego el siguiente es guardar como. Y guardar como usualmente lo utilizamos cuando queremos cambiarle de nombre al documento. Supongamos que tenemos nuestro archivo ahorita que se llama curso Excel básico y queremos llamarle curso Excel para principiantes. Entonces vamos a darle tab, enter o clic a guardar como, y se nos va a abrir una nueva pestaña, y entonces en esta pestañita, en el nombre, le vamos a poder poner cuál es el nombre que queremos utilizar, y le vamos a dar en el botón de abajo que va a decir guardar. Le damos clic y entonces ya se guarda. En este mismo menú de archivo también vamos a encontrar abajo de guardar como el botón de imprimir, que básicamente nos va a permitir imprimir las pestañas que estén dentro de la hoja de cálculo, y las que nosotros seleccionemos. Podemos pedirle que nos imprima todas las pestañas o que nos imprima solamente una pestaña o un pedazo de la pestaña. Muy bien, y también tenemos el botón, el último botón de este menú. Tenemos 3 partes y es la última opción del menú de en medio. Y entonces básicamente cerrar nos permite cerrar el documento, o la otra opción que tenemos en general es, siempre vamos a ver esta crucita en el documento, entonces ese también es un atajo para poder cerrarlo, no necesariamente para hacer estos dos pasos. Excelente. Muy bien, y ahora continuamos con el segundo menú, que es inicio. Y lo primero que vamos a encontrar es del lado izquierdo, en la parte superior, vamos a encontrar un menú y vamos a ver unas tijeritas. Estas tijeritas nos va a permitir cortar datos o elementos que tengamos, que lo queramos llevar o a otra pestaña o a otra parte del documento. Y entonces abajo hay un icono de 2 hojitas, que esto lo que nos va a permitir es copiar los datos que seleccionemos a otra parte del documento o a otra pestaña. Y luego en grande es el primer icono que encontramos en el menú, que es una tabla con una hoja, es el menú de pegar, y entonces ya sea que lo que hayamos cortado o hayamos copiado, con este botón lo vamos a poder pegar. Y abajo del botón de copiar también encontramos una brochita que también es para copiar, pero esta brochita nos permite copiar los formatos de una celda a otra celda. Supongamos que en una celda lo tenemos pintado de un color y lo tenemos con algún tipo de letra específico y queremos copiar ese mismo formato en otra celda, entonces este es el botón que vamos a utilizar. Todo esto que les estoy explicando en el siguiente curso les vamos a enseñar cómo poder utilizarlo. Muy bien, en la segunda parte de la barra de inicio encontramos un texto que tiene un nombre, y aquí básicamente lo vamos a desplegar y nos va a permitir seleccionar el tipo de letra que queramos. Entonces tenemos muchísimas opciones y nosotros vamos a poder utilizar cualquier letra que queramos. Windows siempre nos da muchas opciones. Y luego a un lado encontramos una barra donde tiene un número. Esta barra también nos da muchísima opción de números, y cada número significa el tamaño de letra que queremos. Entonces, aquí también lo vamos a seleccionar, y a un lado tenemos unas letras A con una flechita para arriba y una con una flechita para abajo. Básicamente eso hace lo mismo de hacer más grandes y más chicos los tamaños de letra, pero sin
sin tener que ir a un número en específico. Simplemente nada más le damos el clic que necesitemos y vamos a ir viendo cómo se va a ir haciendo chiquita la letra. En la parte abajo de donde seleccionamos el tipo de letra que queremos, tenemos unos iconos con una B muy marcada fuertemente, con una I volteadita y con una U subrayada, que básicamente esto va a permitir hacer el formato de negritas, cursiva y subrayado al texto que tengamos. Toda esta parte de aquí principalmente es de formato. En el siguiente menú de a un lado vamos a encontrar una tablita y básicamente ahí nos va a permitir marcar las líneas de las celdas que nosotros queramos formar en una tabla. Nosotros tenemos un cuadrito y vamos a poder decir si queremos que marque la de arriba, la de abajo o la de los lados. Si bien en el Excel siempre vamos a ver esta cuadrícula, no necesariamente cuando nosotros imprimamos esta cuadrícula, más bien, nunca se va a ver esta cuadrícula a menos que nosotros delineemos o marquemos estas celdas. Entonces es por eso importante este comando. A un lado tenemos un icono que es una cubetita como de pintura, y básicamente lo que nos va a permitir es seleccionar el color de la celda que nosotros estamos buscando. Vamos a tener mucha selección de muchas opciones para seleccionar y a un lado es exactamente lo mismo, pero en lugar de pintar la celda, lo que nos va a permitir pintar es el color de la letra. Muy bien, y en la tercera parte del menú encontramos en la parte superior diferentes líneas que nos marcan como si fuera texto, que básicamente nos va a permitir, estos botones nos van a permitir acomodar el texto hacia arriba, en medio o hacia abajo, dependiendo de cómo querramos el formato. En la parte de abajo de estos botones, en la parte en medio de estos botones, también hay otros que nos va a permitir acomodar el texto hacia la izquierda, en medio o hacia la derecha, para nosotros poder acomodar dependiendo cómo estemos utilizando la información. Abajo de eso tenemos unos iconos que son también como si fuera texto, pero con unas flechitas hacia la izquierda y hacia la derecha. Y lo que nos va a permitir es poder mover determinada distancia el texto en la celda. Y a un lado de estos comandos, en la parte de arriba, podemos ver unas letras A, B, C con una flechita, y lo que nos va a permitir esto es que se acomode todo el texto dentro de una celda o de un conjunto de celdas y va a adaptar su tamaño dependiendo del texto que tengamos. Básicamente, ¿para qué nos sirve esto? Porque si ustedes ven la cuadrícula que vimos al inicio, esta cuadrícula, pues obviamente tiene un espacio determinado y si nosotros metemos mucho texto dentro de esta celda, lo que va a suceder es que se va a salir. Entonces, lo que nos permite este icono es que acomode el texto dentro de la celda y quede bien alineado. Y abajo de ese hay un cuadrito como de celda teniendo dos flechitas hacia los lados y lo que nos va a permitir este botón es seleccionar un conjunto de celdas, le picamos y lo va a hacer una sola celda grande. Esto nos sirve cuando queremos a lo mejor tener el mismo título para diferentes columnas. Este botón lo podemos utilizar. Y también abajo de ese encontramos un icono con las letras A, B y una flechita como de lado. Esto nos va a permitir cambiar la orientación del texto en la celda. Tal vez nosotros en algunos títulos de las celdas no querramos tenerlo recto, sino más bien lo vamos a querer tener a 45 grados o lo vamos a querer tener a 90 grados. Y esto nos va a permitir hacerlo. Básicamente aquí les muestro, o sea, lo podemos tener de ladito, lo podemos tener parado o de lado o volteado. Y en la cuarta parte de este menú, básicamente, vamos a poder seleccionar el formato de los datos de la celda. Aquí vamos a poder decir si los datos que tenemos son números generales, si es texto, si es fecha, si es moneda, y entonces aquí nos va a dar un formato predeterminado para los datos que tengamos. Más sin embargo, en la parte de abajo, bueno, aquí les pongo todas las opciones que nosotros podemos poner para decirle
qué tipo de dato es nuestra información. Y en la parte de abajo viene un icono de pesos, un icono de porcentaje y una coma. Básicamente lo que permite es rápidamente poder marcar que este dato es moneda, que es porcentaje o que son miles. Y en la parte de abajo, si vemos, son puros ceros y entonces con una flechita a la izquierda y otra hacia la derecha, básicamente nos va a permitir poner la cantidad de ceros que nosotros querramos en la información de números, en los datos que sean numéricos. Muy bien, y en la sexta parte me brinco un poquito de la quinta, porque estamos hablando aquí de los comandos que son más comúnmente usados. Básicamente aquí le damos, tenemos el menú de insertar, que básicamente es una cuadrícula donde está con una flechita a la izquierda y resaltada en color en medio. Lo que nos va a permitir este icono es insertar celdas o columnas o renglones. Entonces, básicamente lo mismo para la parte de abajo que dice borrar. Esto nos va a permitir borrar celdas, columnas o renglones. También en la parte de abajo nos va a permitir formatear. Aquí, perdón, está un poco, se quedó grabada la misma. Va a permitir darle formato a la celda. Y en el séptimo parte del menú, básicamente vemos un icono como de sumatoria y aquí lo que nos va a permitir es seleccionar, poder hacer operaciones básicas, que básicamente es sumar, promedio, datos mínimos, datos máximos y contar datos. A un lado tenemos una A y una Z con un embudo que básicamente si nosotros le damos clic aquí y seleccionamos nuestra data, vamos a poder filtrar estos datos. Entonces vamos a poder tener una flechita en cada una de las columnas y dependiendo de los datos que tengamos, vamos a poder seleccionar solo los que cumplan con ciertas características. Y esto nos va a poder ayudar a tener un mejor manejo de los datos. Muy bien, espero que vayamos bien hasta aquí. En el tercer menú que tenemos de Excel se llama insertar. Como les dije, estamos hablando de la parte de arriba que no tiene iconos, que es solo texto y estamos en la tercera parte. En el primer bloque de herramientas encontramos un cuadrito con unos rectángulos y unas flechas. Básicamente, estos son tablas dinámicas. Este botón nos va a permitir generar tablas dinámicas de la información o de los datos que tengamos. Se trabó un poquito, ahí está. En este mismo espacio, pero en la tercera opción, tenemos un icono que se llama tabla. Y esto lo que nos va a permitir es crear tablas o insertar tablas sencillas al Excel. En la segunda parte del menú, básicamente es un icono de ilustraciones que lo que nos va a permitir es meter cualquier tipo de ilustración o imagen que nosotros queramos al archivo. Me paso a la cuarta parte del menú, que básicamente son unas columnas con un signo de interrogación, son los gráficos recomendados y cuando le damos clic a este botón nos va a aparecer una ventana donde tenemos todas las opciones de gráficos o gráficas que podemos hacer dentro de Excel y entonces nosotros seleccionamos nuestros datos y le damos clic en este tab o en tab y enter o clic en este botón y entonces aparece una ventana donde nos va a recomendar cuáles son los gráficos que mejor pueden funcionar para el tipo de información que tenemos. Pero si nosotros ya sabemos que queremos hacer un gráfico específico, en la siguiente parte del menú, nosotros lo vamos a poder seleccionar. Específicamente, vamos a poder decir si vamos a querer una gráfica de barras, que es el icono de la parte superior izquierda, o si queremos una gráfica de líneas, que es la de hacia abajo, o si queremos una gráfica de pie, que es la tercera opción, de arriba hacia abajo, y luego en medio nos encontramos con diferentes barras, que esa es la gráfica de barras. Y básicamente estas son las opciones rápidas para poder generar gráficos. Nos vamos a la tercera parte, que es el diseño de página. Perdón, es la cuarta parte, es el diseño de página. Y básicamente lo que nos va a permitir aquí es jugar con diferentes elementos para nuestra hoja.
La primera parte que vemos en el menú son los temas y básicamente aquí lo que vamos a poder hacer es seleccionar un diseño para nuestra presentación. Excel ya tiene muchos formatos muy bonitos predeterminados para las presentaciones y en realidad podemos seleccionar de una gran, valga la redundancia, de una gran selección que tienen. Entonces, cuando le damos clic aquí, nos van a aparecer todas estas opciones. Si queremos algo en blanco, en diferentes colores, y a veces también tienen seleccionadas en base a la información que vayas a presentar. Si es algo financiero, si es algo para la escuela, etcétera. Muy bien. Y en la segunda parte del menú, y en el segundo icono, que son una hojita en vertical y una hojita en horizontal, es la parte de orientación. ¿Y qué es lo que nos va a permitir este botón? Este botón nos va a permitir poder, poder poner la hoja en forma horizontal o en forma vertical. Esto no es propiamente para cuando estamos trabajando con la hoja de cálculo. Básicamente esto es para cómo quieres ver tu información en el momento a lo mejor en el que la vayas a imprimir, porque básicamente cuando estamos trabajando con la información la estamos viendo en la computadora, pero tal vez hay información que pueda verse mejor o un conjunto de información o de datos que pueda verse mejor de manera vertical o de manera horizontal, dependiendo de cómo tengas los datos, y este botón te va a permitir diseñarlo de esa manera. Y en el cuarto botón, básicamente tenemos un botón que es impresión de área. Y lo que nos va a permitir aquí es seleccionar el pedazo que nosotros queremos imprimir. Imagínense que tenemos un conjunto grande de datos y entonces digo, yo solo quiero seleccionar las primeras 3 columnas y solo quiero imprimir eso. Lo seleccionamos, damos tab, enter o clic a este botón y entonces ya vamos a poder imprimir solo ese pedacito o cualquier otro espacio dentro de la pestaña que nosotros queramos imprimir. Asimismo, en la parte del menú del lado derecho, el primer comando que viene es traer hacia adelante. Y cuando nosotros tenemos gráficas o imágenes dentro de las celdas, lo que nos va a ayudar esto es poder traer esos elementos hacia adelante y que a lo mejor se tape lo que está atrás en la celda. A lo mejor nosotros queremos poner, queremos darle un formato de poner un cuadro atrás de una gráfica o queremos ponerlo atrás de un dato. Y entonces esto es lo que nos va a permitir traer hacia adelante o hacia atrás los datos. El elemento en el botón siguiente nos va a permitir traer un elemento el primero era traer el elemento hacia adelante y el segundo es traer el elemento hacia la parte de atrás. Muy bien. Vamos, ok, vamos bien con tiempo. Y en la parte del menú, ya vamos en el quinto, en el quinto comando, que es fórmulas. Creo que a muchos de nosotros nos interesa cuando hablamos de Excel o queremos conocer de Excel, es cómo utilizar las fórmulas, nos facilita mucho la vida. Básicamente, en esta pestaña vamos a poder buscar fórmulas para nuestra información. Entonces, el primer icono que vamos a ver es el de insertar función, que nos va a permitir insertar o poder escribir una función específica que nosotros queramos. Cuando le damos clic en automáticamente se pone el formato de fórmula en Excel, que el formato de fórmula en Excel es el símbolo de igual, abre paréntesis, más bien el símbolo de igual y empiezas a poner tu fórmula. Entonces, básicamente, ese icono nos va a permitir eso, aunque también podemos hacerlo directamente cuando estamos en la hoja de cálculo, poner directamente el igual y ya Excel va a saber que vamos a empezar a escribir una fórmula. Muy bien, en el siguiente icono, que es de suma, permite autosumar un rango de números específicos. Usualmente nosotros podemos poner la fórmula de igual, suma, abrimos paréntesis y empezamos a poner todas las celdas que nosotros queramos sumar. Y tenemos que poner celda A1, A2, A3, A4 y cerramos paréntesis. Pero lo que nos permite este botón es no tener que estar seleccionando cada uno de los rangos, sino esto es para cuando tenemos un conjunto continuo de datos que queremos sumar, lo único que es, vamos a picarle ahí
y vamos a seleccionar y automáticamente va a sumar esos datos. Muy bien, y en el siguiente icono, que es como de un libro con una estrella, nos va a mostrar las funciones que se hayan utilizado más recientemente. Probablemente utilicemos mucho sumar, restar, división, promedio, máximo, mínimo, y entonces el programa va a tener siempre ahí los que más comúnmente utilicemos nosotros, como que va a saber cuáles son los que más utilizamos. Y a un lado de este también, en un icono de un libro, como con unas monedas, nos va a mostrar todas las funciones financieras que tiene el programa. Entonces, si nosotros queremos hacer algo y no conocemos cómo se hace esa fórmula, porque muchas veces ya hay fórmulas que con el paso del tiempo nos aprendemos cómo se escriben porque ya las hemos utilizado mucho tiempo. Este menú lo que nos permite es buscar esas fórmulas que a lo mejor nunca hemos utilizado o que no usamos comúnmente y que no recordamos, y entonces vamos a poder seleccionar de ese menú cuáles utilizar, y entonces las vamos a poder usar con nuestra data. Entonces, básicamente, ahí nos va a mostrar todas las funciones financieras. En el siguiente, que también es un librito, pero con un signo de interrogación, nos va a mostrar todas las funciones o todas las fórmulas que tengan que ver con lógica. En el siguiente que es igual, un librito, pero con una A, nos muestra todas las funciones que estén relacionadas con texto. En el siguiente, que también es un librito con un reloj, nos va a mostrar todas las fórmulas que tengan que ver con tiempo, con fechas y tiempo. Y en el siguiente es un librito con una lupita que nos va a permitir buscar funciones o que son funciones de búsqueda de datos. Perfecto. Muy bien. En la sexta parte del menú es la parte de datos. Y bueno, básicamente aquí creo que lo que más utilizamos o lo que más comúnmente se utiliza es en la cuarta parte del menú. Aquí vemos las letras A y Z y A, que son los iconos. Esto ya lo habíamos platicado hace ratito, que también lo veíamos en la parte de inicio. Básicamente estos iconos nos permiten ordenar los datos del mayor al menor o alfabéticamente. Estos iconos lo hacen automáticamente, ¿sí? O sea, si seleccionamos el conjunto de datos, le damos clic ahí y si es de A a la Z, nos va a poner, si son números, nos va a poner del mayor al menor. Si es texto, nos va a poner del A a la Z. Y en el de abajo, si son números, nos va a poner del mayor al menor. Y si es texto, nos va a poner de la Z a la A. En el siguiente icono, básicamente es para hacer lo mismo, es para ordenar la información de la manera que nosotros queramos, pero nos va a permitir hacerlo de manera personalizada. Nos va a abrir una ventana donde nosotros podamos poner según qué columna o cómo quisiéramos hacer ese ordenamiento de datos. En el siguiente icono, que es un icono de embudo, básicamente lo que nos va a permitir aquí es filtrar. Perdón, que este era el que me refería en el menú de inicio, perdón, me confundí. Básicamente nos va a poner una flechita en todas las columnas y le vamos a poder dar clic para poder ver cuáles son los datos de esa columna y poder filtrar la información, poder manejarla y verla mucho más fácilmente. Muy bien, y nos vamos a la siguiente parte del menú, que es revisar. Básicamente lo que nos permite estas herramientas de revisar, básicamente tiene que ver con ortografía y esta es la que más se utiliza, la primera con un icono de A, B, C y una palomita. Si le damos clic aquí, nos ayuda a hacer una revisión de la ortografía que tenemos en el documento, y si hay alguna palabra que se nos haya ido a escribir mal o que no le hayamos puesto el acento, nos ayuda a revisar y nos avisa que esa palabra tiene que corregirse y nos da la opción también para corregirlo automáticamente. Y en la quinta parte del menú, que está en la parte de en medio, vemos como un cuadrito de texto o un globito
así como de caricatura, con un más y dice nuevo comentario. Esta es una función muy importante porque creo que una de las cosas padres del programa es que nos permite compartir, aparte de nosotros poder manejar los datos y generar gráficos, estos se pueden compartir con muchas personas y entonces creo que podemos retroalimentar cualquier cosa que hagamos. Y entonces esta función de nuevo comentario va a permitir a alguien que revise o que quiera complementar algo en tus archivos, el que pueda hacer comentarios dentro del documento, específicamente en una celda donde quiera hacerte saber algo. Entonces, la persona se va a posicionar en esa celda y le va a poder dar clic en nuevo comentario, se le va a abrir un cuadrito como si fuera una notita y entonces va a poder ahí poner todos sus comentarios y hacértelos llegar, o que a lo mejor a ti te pueda servir para recordar de dónde sacaste cierto dato o de dónde viene alguna información. Le das clic aquí y tú también puedes hacer puedes hacer estos comentarios. Muy bien. Y nos vamos a la última. Creo que vamos muy bien en tiempo y vamos a alcanzar preguntas. La última pestañita es la pestaña de vista. Y básicamente, los primeros iconos que vemos en esta barra de herramientas son diferentes vistas que se van a poder tener de la hoja de cálculo. La primera, que es un icono de cuadrícula, es la vista normal, la que ahorita les enseñé cuando les mostré cómo se vería cuando se abre Excel. Y luego la otra es cómo se vería cuando te muestra dónde termina y dónde inicia una nueva página. Esto nos sirve como para ver si el documento se pasa de la línea de impresión o de la hoja que nosotros tenemos contemplada, o también tenemos vistas customizadas que podemos seleccionar. Y en el siguiente menú, que es de mostrar, básicamente aquí tenemos una palabra, un iconito que podemos ponerle la palomita o quitarle la palomita. Y aquí en inglés dice grid lines, pero básicamente eso en español se traduce como las líneas de la cuadrícula que vemos. Si recuerdan, les dije que íbamos a ver como esta cuadrícula al abrir el Excel, pero nosotros podemos quitar o poner esta vista de la cuadrícula. Si nosotros la quitamos, de todas formas el Excel va a seguir marcando estas celdas en donde nosotros nos podemos ir moviendo. No necesariamente al quitarlas quiera decir que ya tengo como una hoja en blanco y pudiera poner los datos sin ninguna guía. Esto es nada más cuestión de cómo quieres o cómo tengas tu preferencia de ver las cosas. O en el caso, por ejemplo, yo lo utilizo cuando hago alguna tabla y entonces ya diseñé o ya marqué dónde quiero que se vean las líneas y me siguen apareciendo las marquitas de la hoja de cálculo. Le pico aquí para que ya no aparezcan y entonces me muestra cómo se está viendo nada más mi tablita. Y en la siguiente es la barra de fórmula y lo que me va a permitir aquí es quitar o poner la barra de fórmulas, que básicamente a lo mejor cuando estamos posicionados en una celda, cuando metemos una fórmula, lo que vamos a ver en la celda es el dato, pero en la parte en la barra de fórmulas lo que nosotros vamos a estar viendo es la fórmula que nosotros introducimos para que nos diera ese dato. Entonces vamos a poder ver cómo está escrita o cómo la escribimos y entonces, si queremos agregar algo directamente a la fórmula, lo podemos hacer ahí o le podemos dar F2 y en la misma celda vamos a poder ver la fórmula, pero básicamente eso nos permite quitar o ponerla. Muy bien. Y básicamente la palabra de encabezados, si ustedes recuerdan, en la parte superior de la cuadrícula tenemos columnas que vienen de la A hasta, digamos, la Z y mucho más, dependiendo qué tantos datos tengas. O del 1 hasta el número de columnas que sean. Entonces, si nosotros le quitamos la palomita aquí, lo que va a hacer es que nos va a quitar esas guías de letra y de número que vamos a tener en nuestra hoja de cálculo. Si lo quitamos,
Realmente, en lo personal, yo casi nunca utilizo eso. No utilizo nunca quito esto porque la verdad es que el saber la columna, o sea, que tú puedas ver de 18, siempre te ayuda mucho. Pero bueno, si por alguna razón lo necesitas, aquí la puedes quitar. Ok, y en la tercera parte del menú, podemos ver una lupa, que básicamente este es el zoom, y lo que va a permitir este icono es que puedas hacer un acercamiento a la información. Usualmente el Excel, al menos que lo tengas predeterminado de otra manera, siempre se abre con el 100% de zoom. Tú vas a ver la pantalla y el texto de cierta manera, pero si tú quieres hacer un acercamiento o si por alguna razón se te hace muy chiquita esa letra y tú quieres hacerla un poco más grande, aquí le puedes dar zoom para poder ver la información de más cerca, ¿ok? Esto es diferente a hacer grande la letra, ¿sí? Esto es cómo lo vemos nosotros y el otro es el tamaño de letra que estamos utilizando para la información. Y en el siguiente icono de una hojita con un 100, básicamente si le damos Tab, Enter o clic aquí, nos va a regresar a la vista original del 100% que teníamos antes de darle zoom. Y este otro icono también es muy importante cuando tenemos una gran cantidad de datos, porque lo que va a permitir el congelar los paneles, lo que va a hacer es, si nosotros tenemos texto ay, se me fue la palabra. Si nosotros tenemos encabezados en las columnas o tenemos encabezados también en los renglones y tenemos una cantidad de datos hacia abajo, si nosotros le vamos dando hacia abajo, se nos va a ir perdiendo al menos la parte de arriba o si tenemos muchos datos hacia la derecha, vamos a ir perdiendo estos encabezados. Entonces luego de repente nos vamos a perder y no vamos a saber este dato de qué se refería, ni para arriba ni para un lado. Entonces, esto es súper importante porque nos podemos posicionar en una celda donde de ahí no queremos que estos encabezados se muevan y entonces vas a poder jugar con la información para arriba y para un lado sin que esos encabezados se muevan y entonces pueda ser mucho más fácil que veas la información. Muy bien, y pues aquí terminamos. Espero que les haya gustado el curso, que les haya servido. Como les dije al inicio, me gustaría que nos dejaran sus comentarios, qué les pareció, qué cosas les gustaría ver, o si hay algunas cosas que les gustaría que explicara de otra manera, también bienvenidos todos los comentarios. Meli, sería todo de mi parte. Ay, muchas gracias, Marce. Toda la información súper valiosa, muchas felicidades. Yo creo que nos va a ser de mucha utilidad para poder ver el video otra vez repetido y poder estar viendo los menús y practicar para estar listos para la siguiente sesión. Creo que ha sido muy útil y bueno, pues prepárense para las siguientes sesiones y lo pueden ir viendo. Marce, pues quería platicar algo de comentarios. Yo invito a todos los que nos estén viendo a que si tienen dudas del sistema o preguntas específicas para Marcela, pues nos las pueden dejar en los comentarios y a la brevedad estaremos contestándolas. Ahorita por el momento no hay dudas, hay muchos agradecimientos. Gracias a todos por estarnos viendo. Y bueno, pues yo quiero platicarles también que presentarnos como Movimiento Congruencia. Nosotros estamos junto con Sigma armando todo este tipo de cursos y temas para ustedes. Y bueno, pues como Movimiento Congruencia estamos Rocío, Cindy y yo para servirles. Ahí están nuestros correos electrónicos. Y bueno, pues también quiero compartirles que de los premios incluye. Los invitamos a que a todos aquellos que quieran participar, que ya hicimos nuestra convocatoria, ya la lanzamos para que estén al pendiente. Y si quieren conocer las bases de la convocatoria, entren en las ligas que se están viendo en pantalla. Y si les interesa participar, también se pueden inscribir. Y bueno, ahí les dejo las ligas para que las puedan consultar, ¿ok? Les dejo también nuestras redes sociales para que nos sigan y estén al pendiente de las siguientes sesiones y temario. Hay una preguntita que cuándo será la siguiente sesión. Yo los voy a mantener informados a través de nuestras redes sociales para la programación de la siguiente sesión de Excel, perdón. Muchas gracias. Gracias, Moni, gracias, Sofi, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente sesión. Bye, bye. Estén al pendiente de nuestras redes. Chao.